Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión abordaremos el tema de sucesiones aritméticas. Para ello recordemos cuál es la definición de sucesión, sabiendo que solo es un conjunto de elementos o de cosas agrupados. Generalmente suelen ser números, los cuales tienen un cierto orden, por ejemplo el que está en pantalla. Al primer término, que está en este caso sería el 5, es el que inicia la sucesión. El siguiente sería el segundo término, el que sigue tercer término, el que sigue cuarto término. Los puntos sucesivos indican que la sucesión continúa de manera indefinida. Sabiendo esto, procedemos a encontrar qué es una sucesión y sus características. Tomemos por ejemplo la sucesión en pantalla. En general, la sucesión se puede escribir de esta manera, diciendo que A1 es el primer término, que en nuestro caso es 4, al cual se le suma una cierta cantidad para que dé el segundo término, sumando una cierta cantidad para que dé el tercero y la misma cantidad de manera consecutiva para que dé los elementos siguientes. Si te habrás dado cuenta, siempre se sumó la cantidad del número 3. Por condiciones, significa que la D o el valor constante que se está sumando es el 3. Sabiendo esto, podemos llamar A1, que es el primer término de la sucesión, y D, que es la diferencia de la misma. En nuestro caso, es 3. Con ello, se puede establecer una regla general, diciendo que el último término de la sucesión es el primero, más la diferencia por n-1. Sabiendo que A(n) es el último término de la sucesión y n el número de términos. A la diferencia se le hace la operación de n-1, porque si recuerdas muy bien, el primer término no tenía la diferencia, no la incluye. Por tanto, hay que restarle ese valor primero. Por ello se hace n-1. Sabiendo esto, podemos encontrar la diferencia como forma general aplicando estas dos ecuaciones. Simplemente el término nuevo sería la d, que es la diferencia. Ahora, podemos también encontrar el número total de términos aplicando la fórmula de pantalla, donde A(n) es el último término, A(1) el primero, d la diferencia y n el número total de términos. Sabiendo esto, podemos encontrar la suma de dichos términos de la sucesión, aplicando la fórmula en pantalla, donde simplemente el término nuevo sería S(n), que significa la suma de los primeros términos enésimos. Conociendo esto, de manera resumida, aquí están todas las fórmulas, donde A(n) es el valor del término n, término general o enésimo término, n el número de términos de la sucesión, A(1) el primer término de la sucesión, Sn la suma de los primeros términos y d la diferencia. Procedamos a hacer un ejemplo aplicando todas estas fórmulas. Tenemos esta sucesión en la cual nos piden que encontremos la suma de los 10 primeros términos. Primero, saquemos los datos dados por la sucesión. Primero, sabemos que el primer término es 1 y que en total hay 10 términos. Ahora encontremos la diferencia. Para ello vamos a restar dos términos consecutivos. En mi caso tomé el primero y segundo término, obteniendo que la diferencia es 4. Te invito a que compruebes si las demás diferencias dan iguales, para saber si en realidad es una sucesión aritmética y es un factor constante. Con este término encontramos el término A(n), que en nuestro caso sería el término 10 de la sucesión. Reemplacemos valores, realizamos primero la operación que está en paréntesis, luego multiplicamos por el valor que está delante del mismo y por último la suma. En conclusión, el último término sería 37. Conociendo esto, encontremos la suma, aplicando los valores en la fórmula, reemplazándolos y simplemente haríamos primero la suma que está en paréntesis, luego la multiplicación y por último división, obteniendo que la suma es igual a 190. Hagamos un segundo ejercicio, pero un poco más complejo, utilizando fraccionarios.
En este caso nos pregunta cuántos términos tiene la sucesión. Saquemos los datos de la sucesión. Tenemos el primer término y el último. Ahora saquemos la diferencia. Para ello restamos dos términos consecutivos, los dos primeros. Recuerda que para restar fraccionarios simplemente multiplica las diagonales, 2 por 3 menos 1 por 5, y multiplica los dos denominadores, 5 por 3. Por tanto, la diferencia es un quinceavo. Con este término, encontremos el número de términos que tiene la sucesión aplicando la fórmula. Reemplacemos los valores e igualmente hagamos la operación que está en el numerador. Recuerda que se debe multiplicar las diagonales, 29 por 3, 15 por 1 y 15 por 3. Hecha esta operación, nos daría que el numerador es 72/45. Pero esta expresión se puede simplificar. Ambos términos, tanto numerador como denominador, se pueden simplificar entre 9, obteniendo 8 quintos. Realizando esta operación, multipliquemos extremos y medios, 8 por 15 y 5 por 1. Realizamos la división y por último la suma. Muchas gracias, te espero en un próximo tutorial. Hasta la próxima.